noches. Buenas noches, me encuentro con la docente Jacqueline Castellanos y con la abogada litigante Lilia Constanza Restrepo. Bueno, partiendo de la polémica que ha surgido por las últimas decisiones del Ministerio de Educación, desde sus áreas, ¿consideran ustedes que los manuales de convivencia han cumplido con las condiciones necesarias o que solamente ha surgido a raíz de las decisiones del Ministerio? Es necesario, antes de empezar a hablar sobre si cumplen o no con las condiciones, definir un poquito mejor o hablar sobre lo que es un manual de convivencia. Que no, hay que verlo un poquito más amplio de ese conjunto de normas que rigen la escuela. Y hay que verlo es como precisamente un pacto que se hace para poder convivir en la escuela. Eso significa que es un documento que está en construcción, que se hace con los estudiantes, con los padres, que se hace con la misma sociedad. Y se va construyendo todo el tiempo. Entonces, en esa medida, los manuales de convivencia siempre son unos documentos en borrador prácticamente, que están todo el tiempo cambiando y ajustándose precisamente a las condiciones que va presentando pues la sociedad. Entonces, por supuesto que los manuales de convivencia, después de la sentencia del caso Urrego, pues han tenido que adaptarse, ¿sí? Y la mayoría de los colegios pues lo hacen porque es que los colegios se tienen que cuidar mucho de todas las cosas. Entonces eso no, o sea, si usted va a revisar, seguramente va a encontrar que en muchos colegios ya están incluidas esas cosas. Pero una cosa es el papel que aguanta todo y el físico, y otra cosa son ya las normas dentro del contexto. Desde mi punto de vista jurídico, no comparto lo que dice la profesora, porque las reglas, primero, esos manuales de convivencia no cuentan con los padres, no cuentan, entre comillas, con algunos profesores, no la totalidad de los docentes. Y con los alumnos mucho menos. Eso no es cierto que se tenga en cuenta para hacer los manuales de convivencia de cada centro educativo a los profesores, a los alumnos y mucho menos a los padres de familia. Con los padres de familia no cuentan para absolutamente nada. Entonces considero que desde el punto de vista jurídico y los manuales de convivencia son ahorita por el problema del joven Urrego, es que empezaron a modificarse los manuales de convivencia que datan, yo creo que desde cuando yo era estudiante sí era que existían, ¿cierto? No los han actualizado, ahorita los obliga y es la Corte Constitucional porque ni siquiera el Congreso de este país ha tenido el lujo y el tiempo de sacar un manual de convivencia para instituciones educativas, siquiera las bases. Entonces considero que lo que la profesora dice, a pesar de su experiencia y todo, no cuentan ni con los padres ni con los alumnos para efectos de los manuales de convivencia. Ahorita es que les toca por lo del caso del chico Urrego, si no, eso es imposición. Pues yo la verdad no puedo estar de acuerdo contigo con eso porque ya llevo trabajando 20 años, 5 en el sector privado y 15 en el sector público. Y en las dos experiencias, pues los manuales de convivencia, como lo dije antes, son construcciones que se hacen en comunidad. Para esa construcción entonces hay unas reuniones con los representantes de los padres, con los representantes de los estudiantes, con los maestros representantes de los comités de convivencia, que por lo general esos maestros pues tienen una formación que les permiten jalonar esos procesos. También, pues, obviamente muchos de nosotros no tenemos una base jurídica, ¿cierto? Pero para eso hay unos asesores que tiene el ministerio, o por lo menos la Secretaría de Educación si las tiene, y que están haciendo permanentemente eso. Mucho más ahora, por ejemplo, ahora con el caso Urrego, pues digamos que se exacerbó el tema, ¿cierto? Se exacerbó el tema. Y pues también porque el caso Urrego también es una posibilidad que tiene una comunidad de hacerse visible. Pero aparte de eso, hay otras normas que han afectado los manuales de convivencia, como por ejemplo el uso de los piercing, de los aretes, del cabello, del largo de la falda, de la religión. Hay muchos otros temas que hace unos años o que hace unos meses han sido, como en este momento, álgidos, como en este momento el caso de Urrego,
Entonces, los manuales de convivencia de los colegios se han tenido que adaptar a eso. ¿Sí? Lo que pasa es que eso, como les estaba, pues desde mi punto de vista, eso no es tan fácil, porque una cosa son las adaptaciones en el texto, y otra cosa distinta y más lenta son la forma en que las personas que trabajamos ahí, los estudiantes, los padres de familia, van asumiendo y apropiándose de ese manual. Entonces eso es con calma porque pues es un proceso social prácticamente. ¿Consideran, digamos, ustedes que la forma en la que se busca educar, o digamos, en este sentido, no tanto educar, sino compartir esas normas, el problema está en el método en el que se comparten, digamos, a la comunidad, a los docentes, a los otros estudiantes, o en la forma de educar directamente del colegio, de cómo ellos imponen esas leyes? Yo considero desde el punto de vista jurídico que en los procesos a nivel de los juzgados de familia, donde se ven tantas diferencias y tantos inconvenientes, ahí es donde se ve que la forma a nivel de colegios debe ser secundaria, porque todo deben hacer es en el núcleo que se llama familia. Ahí es la forma, el punto de partida, y a nivel de los inconvenientes que se debaten o los procesos que se ventilan en los juzgados de familia y en los juzgados de adolescentes, es precisamente la forma. Esa debe ser el punto de partida, considero yo desde el punto de vista jurídico, es el núcleo familia. Secundario, ya la parte que le corresponde a los educadores. Pues muchos profesores estaríamos muy felices y muy de acuerdo con usted, porque eso nos quitaría algunas responsabilidades que nos está generando esta sociedad. Pero lo cierto es que la construcción de la familia ha cambiado durante los últimos años, y eso se refleja todos los días en los salones, porque nuestros estudiantes son niños solos, y esa soledad no solamente se vive en los colegios públicos, sino se vive también en los colegios privados. Padres divorciados. Es decir, que esto es un problema que atraviesa todos los estratos. No importa si mi estudiante, el papá es una persona humilde, o el estudiante es hijo de personas más ilustradas o con mejor dinero. Eso no interesa. Porque en las dos situaciones, yo lo digo desde la experiencia de las dos situaciones de trabajo que he tenido, y pues he encontrado lo mismo. Durante estos años la familia ha cambiado, entonces generalmente tenemos familias donde hay un solo papá, o la presencia de la mamá generalmente, o el papá en algunos casos, o los papás son ausentes ambos, aunque estén presentes. Entonces resulta que la escuela ha tenido que entrar a hacer prácticamente escuelas de padres, con padres adolescentes, con padres que están solos, que no saben asumir cosas. Es decir, la dificultad que tiene la familia es tan grande, que la escuela ha tenido que entrar como por motivación sola a hacer algo por ellos. Pero todo eso que se hace son pañitos de agua tibia, porque el problema es grande, profundo, el problema es social. De formación. Es muy grave. Pero parte de la familia, de la descomposición que tiene la familia hoy en día, padres divorciados, padres el uno por un lado, el otro por el otro, las mismas disputas, los golpes que a nivel de familia, del grupo familiar se presentan, y quienes son los que sufren las consecuencias en los juzgados de adolescentes, en los juzgados de familia, se ventilan todos esos problemas, y sobre todo que también a nivel de la parte del núcleo de la familia, que es donde debe partir la educación, donde debe partir los principios, donde debe partir la formación, no se da. Y efectivamente a nivel de educación son los colegios y son las escuelas los que muchos educadores se encargan de formar la juventud que hoy está, porque vienen sufriendo esos problemas de sus padres separados, de sus padres divorciados. Por eso hay delincuencia mayor, mucho más, hay consumo de drogadicción desde muy sardinos, por los problemas a nivel de familia, que es donde debe ser la forma principal y no la educativa. Ok, entonces, pues considero que en este punto ambos llegaron como a un acuerdo sobre el papel que tiene la familia y que tiene la escuela.
Entonces, bueno, para finalizar, ¿cuáles consideran ustedes que son los métodos, o digamos, si dependiera de ustedes, para enseñarle a los niños o a los jóvenes este tipo de, no tanto como integración, sino tolerancia? O sea, cómo la escuela, la familia, la ley ayuda a que grupos minoritarios o ciertos grupos se integren y los niños y las familias lo entiendan, lo vean como educación. Jurídicamente hablando, nuestra legislación aún es muy cerrada a esa integración de esos grupos minoritarios. Tan es así que le tocó legislar a la Corte Constitucional porque el Congreso no pudo. Respecto a los grupos, ejemplo, a los del grupo LGTBI, no pudo el Senado. Le dieron un tiempo y no lo utilizaron, no pudieron. Y le tocó a la Corte hablar de la adopción, hablar de lo que es familia a nivel de hombre, hombre, mujer, mujer, porque el Congreso de este país no fue capaz. Entonces, es muy difícil jurídicamente hablando, que toca aplicar la ley, sí toca aplicarla, pero hay grandes vacíos y nosotros somos un país todavía muy cerradito a aceptar. Y la tolerancia, pues tal vez en eso es que estamos hasta ahora empezando a dar los caminos, los primeros pinos frente a la tolerancia a los grupos minoritarios. Y jurídicamente no existe legislación. Pues yo considero, desde mi experiencia, que, y eso es un punto de vista muy personal, muchas personas creerán que no, o sea, no están de acuerdo, pero yo pienso que los colombianos somos bastante tolerantes, somos personas muy abiertas a la diferencia, y lo siento como desde la escuela, desde lo que he vivido, porque los niños, por ejemplo, en su naturaleza, de por sí ellos nunca rechazan, o sea, por sí mismos no rechazan una persona, digamos que de otra etnia o de otra religión o de un grupo, digamos, que pertenezca pues a una filiación distinta. Ese no es el carácter ni de los jóvenes ni de los niños. Generalmente son personas más abiertas a comprender. La tolerancia es más complicada con los adultos, es más difícil con los padres, porque los niños están prestos a aprender. Los padres son más difíciles en cuanto que, por ejemplo, los padres tienen dificultades con los niños que son de etnias distintas, porque no están seguros como de quiénes son los otros padres, ¿sí? Entonces hay como unos comentarios que hacen los padres, digamos que si aquí todos somos pues de montaña y llega una familia que es de costa, hay unos imaginarios que son más de los adultos y que esos adultos son los que se los transmiten a los niños, pero en sí los niños no los tienen. Lo mismo pasa con las personas, digamos, del grupo LGTBI. Esas ideas no están dentro de la escuela por sí solas, llegan de la casa, llegan con los malos comentarios, con las ideas que tienen los adultos. Entonces, exacto, esos son los prejuicios, pero esos prejuicios son los adultos. Los maestros también tenemos unos prejuicios y unas concepciones porque hacemos parte del mundo de los adultos. Entonces, en la medida en que los maestros seamos respetuosos de toda esa diversidad que tenemos en este país, que por eso es pluriétnico y multicultural, mientras que nosotros entendamos eso y seamos respetuosos de eso, al margen de nuestras propias convicciones, pues vamos a lograr que los estudiantes generen mejores climas de convivencia dentro de los salones. A ningún maestro le conviene generar diferencias, porque eso va a repercutir en su clase, en el desorden o en los comentarios, o va a hacer mal dentro de los estudiantes. Esa es la función de los maestros. Es decir, que nosotros sobre eso debemos dar ejemplo y debemos promover esa tolerancia que se hace adentro cuando todos en el salón de clase somos iguales, ¿cierto? Iguales en todo, más lejos y diferente de las características físicas, de nuestros gustos y etcétera.
esa sería la manera que nosotros podemos ayudar. Y la situación con las familias es muy, muy complicada. Yo siento que esto se puede ir mejorando poco a poco con la formación de los estudiantes, y en una generación quizás podamos ver algo distinto. Ok, ¿algo que aportar o considera que está bien? Yo considero que aquí, desde mi punto de vista como abogada litigante, que falta legislación para los grupos minoritarios en este país y abrir nuestras mentes a esas situaciones, como lo decía la profesora, porque todo viene es de los comentarios de adultos a las nuevas generaciones. Nos falta un poquito abrir más. Y la Constitución Nacional habla de un principio fundamental de la igualdad, pero no para los grupos minoritarios. Ok, entonces podríamos concluir, digamos, de ambas posturas que para los adultos es fundamental fomentar el respeto y la tolerancia en los niños, ya sea como padres de familia, ya sea como legisladores, como los padres de la patria. Es importante fomentar la tolerancia, las leyes, y que desde la escuela, digamos, lo que usted estaba diciendo como con respecto a que el salón de clases tenga armonía, que esa armonía salga a la sociedad. Entonces estamos de acuerdo en que es parte del mundo de los adultos influir en la forma en la que los niños ven el mundo. Sí, claro, fundamental. De los adultos, los niños y los jóvenes, su tolerancia y todo, la aceptan y vienen de nosotros los adultos, pero aquí es muy complicado en la tolerancia, porque los adultos, como decía la profesora, nosotros a veces no toleramos. Hay gente que no acepta los grupos minoritarios y eso se lo inculca a sus hijos. Y después le corresponde al educador, al profesor, ampliar ese abanico en un adolescente o en un joven que llega con esa mentalidad que viene de su hogar, que es donde se forma, porque es que la formación es en la casa. Y legislación no hay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por participar. Gracias. Listo. Muchas gracias, de verdad. Lo hicieron muy bien. De verdad, muchas gracias. Ay, gracias a las dos. Ay, ya. Hola, Juanpis. Hola, ¿Ya llegó de la Juanpis. universidad? Acabo de llegar. Sí, me quedé de María.